soy Viviana Pinochet Cobos, soy académica y docente de la Escuela de Teatro de la Universidad Finisterra y les doy la bienvenida al podcast Sala de Ensayo. Queremos agradecer a la Escuela de Periodismo y a Postdata que nos han recibido en su estudio para poder grabar este programa. Hoy día queremos conversar sobre un proyecto muy interesante que me tiene muy feliz, sobre las críticas teatrales de Hans Hermann. Y para hablar de este proyecto estamos con Karin Hermann, que es hija de Hans, diseñadora escénica especializada en vestuario, ilustradora y docente, y por filiación con Hans Hermann se ha dedicado también a la investigación. Y estamos también con Alex Parragués, que es actor con formación en artes de la representación del Instituto Universitario Nacional de las Artes y UNA de Buenos Aires, Argentina, y actuación en la Universidad Finisterra. Estudió un diplomado de teatro corporal, historia del arte y dirección teatral y actualmente trabaja con Andreina Olivari para proyectos de carácter universitario como egresos, recientemente en nuestra escuela también. Así que bienvenidos, ¿cómo están? Hola, Vivi. Hola, Vivi, gracias. Estamos muy contentos de poder conversar algo que igual ya hemos conversado un montón. Llevamos trabajando todo este año casi. Y la idea entonces es contar un poco cómo ha sido nuestro trabajo y cómo surgió este proyecto, ¿sí? Hoy día nosotros buscamos trabajar con las críticas teatrales que ya había reunido Karin. Las estamos digitalizando, las estamos organizando, describiendo, y nuestros objetivos son ponerlas en un repositorio para que sean de libre acceso y también hacer un manuscrito para luego publicar un libro con una selección de estas críticas, cuyos criterios todavía estamos discutiendo. Pero hay demasiado material hermoso, valioso y que necesitamos o creemos que es muy importante que se difunda. Quería partir preguntándote a ti, Karin, que eres la más experta entre los expertos sobre el trabajo de tu padre. ¿Nos podrías contar qué es lo que te parece más relevante de su biografía, algo de su infancia? ¿Qué nos quieres contar? Brevemente, a ver, hay que entender que esta es una persona que se formó en una época en que no existía el periodismo cultural. Entonces, parte estudiando pedagogía y luego se viene el tema de ganarse plata y trabaja en empresa y empieza a poquitito de puro amor a trabajar en ballet. Y en ballet empieza a escribir a revistas extranjeras porque no había mucho donde escribir acá y consigue ser corresponsal de diversos medios y así a poquitito se empieza a meter y a profundizar. En una entrevista contaba que se leyó como, no sé, 200 obras de teatro en un verano. O sea, el tipo se mete y termina siendo un crítico especializado en cine, teatro, ballet, además de haber escrito de música, literatura y otros temas. Curricularmente hablando, la importancia de este periodista es su mirada interconectada con el resto del mundo. Es decir, Chile, nuestro país que está al final de todo, se convierte en una puerta que puede mirar al mundo y el mundo puede mirar a Chile a través de él. Eso un poco. Sí, oye, ¿nos puedes contar un poco como de sus orígenes familiares? Porque igual llama la atención esta como, no sé, a veces sentimos como desde Chile que estamos en un rincón, un poco aislados, pero él muy tempranamente empieza a escribir en medios internacionales, como dices tú. ¿Tú crees que su contexto familiar determina esa perspectiva tan internacional? Es una buena pregunta. Sabes que no lo sé, porque él llegó a Chile a los 9 años, hablando alemán. ¿Dónde nació? En Austria, en Viena. Y no se vino por motivos de la Segunda Guerra Mundial, no. Se vino por otros motivos la familia. Y acá en Chile lo meten en un colegio donde se habla inglés. Entonces, del alemán al castellano al inglés. Entonces, él hablaba de esta sensación de ¿cuál es mi lugar? ¿No es cierto? Entonces, desde ese no lugar, todo el mundo es tu lugar. No sé si te responde.
Sí, yo creo que esa perspectiva como también sin prejuicios que tenía él como de trabajar con diversidad de obras de distintos lugares y mirarlas como con las mismas exigencias y el mismo amor por la disciplina, me parece que también es particular de su trabajo crítico, ¿sí? Bueno, nos has contado un poco como de sus inicios. A mí me parece también interesante relevar que es una persona que ha sido muy reconocida también por su trabajo. ¿Nos puedes contar algunos de los reconocimientos que recibió tu padre? Sí, fíjate que tempranamente Alfonso Calderón, que estaba a cargo del archivo del escritor en la Biblioteca Nacional, rescató textos de él tanto para la revista Mapocho, no me acuerdo la verdad de la otra, que eran entrevistas de los años 60 a personajes completamente relevantes de la vida cultural chilena, y de las entrevistas que realizó en diversos festivales en el extranjero, tales como Cannes, qué sé yo, a personajes tales como Hitchcock o Kubrick. Entonces uno como que se va medio de espalda por el nivel por el alcance, digamos. Y más allá de eso, su muerte, se descubre la colección de fotografía que él tenía, con la que acompañaba sus artículos, porque era el motivo principal por el que fotografiaba, y eran estupendas las fotos, pero el tipo no tenía ningún interés en exponer. Poirot le dijo varias veces, y era como... Y estaban en unas cajas de zapatos, yo siempre cuento, y eso fue un proyecto, Fondarte en el 2000, para archivar esto, clasificarlo y qué sé yo, son 5.000 fotos, y la Biblioteca Nacional hizo una exposición con esto, muy bonita, qué sé yo, el 2009, después. Está el libro Retratos, que sacó la Biblioteca Nacional también, en que está un extracto de estas figuras chilenas, del mundo de la cultura, y posteriormente está el libro 4 décadas de ballet en Chile, que quien les habla, y Gladys Chapacase. Ahí reunimos el universo completo que encontramos de ballet. Sí, ese es un trabajo hermoso y se ve que fue una investigación larga y muy cuidadosa y hecha como con mucho cariño. Con mucho cariño. Sí. Sí, también quizás es interesante comentar algunos de los medios donde él publicó, donde él escribió, colaboró, o sea, podemos hablar de más de 5 décadas de colaboración incesante en diversos medios. Hans Hermann hacía crítica teatral, pero también crítica cinematográfica y, como bien dijimos, de danza. Entonces, habían semanas en las que publicaba 4 o 5 críticas en distintos medios. ¿Nos puedes contar algunos de los medios de prensa más importantes donde podemos encontrar sus columnas y sus fotos, como dices tú? Sí. En la revista Ercilla, en la época en que era buena, en la revista Ercilla, en la época en que era mala, en que estábamos en dictadura, el diario La Nación, esos son bastante sostenidos. Es importante mencionar que fue director de La Quinta Rueda, que es una revista emblemática que salió en la época de Allende, y vinculada a Quimantú, ¿cierto? Vinculada a Quimantú, y que él era el que sacó además estos libritos preciosos que se llaman Nosotros los Chilenos, que era una colección que hablaba del hacer desde el pueblo campesino, en fin, las etnias, para que nos conociéramos. Y hay una serie de medios extranjeros, tales como Latin American Theatre Review, Performance, Marcha, Brecha en Montevideo, qué sé yo, Revista Cultural de Ballet, Platea, Buenos Aires, no sé, tengo aquí una lista entera que las podría latear un poco. Sí, pero da cuenta igual de la diversidad de formatos en los que publicó, porque entre las revistas que tú mencionas, hay algunas que son medios como periodísticos, donde él escribe columnas, pero hay otras que son revistas más académicas, donde él escribe artículos. Entonces también es interesante ver esa diversidad de formas de escritura que da cuenta como de su perspectiva, de la complejidad de su mirada, y que también él se va adaptando o como
va proponiendo distintas voces a los distintos medios, ¿cierto? Siempre su voz, uno lo podemos reconocer, ¿cierto? Pero se va adaptando al medio al que publica como excelente periodista que era. Sí, es súper interesante estos medios extranjeros en que uno puede encontrar una síntesis del teatro chileno del periodo en que él escribe. Por ejemplo, aquello que habla de las Tres Marías y una Rosa, el Pedro, Juan y Diego, en que recorre el periodo histórico entendiendo lo que no se podía escribir acá, menos en Ercilla. Entonces, súper interesante e importante saber en qué periodo escribe. Estuvimos en dictadura del 73 al 90, ¿cachai? Entonces, ¿cuáles eran las limitantes que tenían los periodistas? Claro, salió la revista Hoy, Análisis como al final, pero había que escribir antes. Y cómo se rescataba. Una de las gracias del tipo es la vivacidad y la capacidad de ir a buscar espectáculos que no estaban en ese momento, no tenían la importancia o la relevancia, y decir como, eso. Y rescatar al director. Y resultaba que el director se convertía en una figura, después tener el ojo. El dramaturgo. Claro. Seguramente Marco Antonio les va a contar de eso. Marco Antonio de la Parra. Sí. Alex, ¿nos podrías contar un poco cómo ha sido nuestro trabajo este año? Sí, obvio. Y las cosas que has hecho tú. Sí. Bueno, yo agregar que partí un poquito desfasado del inicio del proyecto, pero en primera instancia lo que me tocó hacer o realizar fue como la revisión de los tomos realizados por Karin. Y ¿podemos explicar un poco qué son los tomos? Sí. Son una selección de críticas que están documentadas por año o seleccionadas por año. Entonces, de alguna manera hay un orden, pero lo que ocurría es que agarraron o se tomaron todas las críticas de esos años, no solamente de teatro, sino de ballet, más adelante de televisión, de cine. Entonces, lo que tuvimos que hacer en ese proceso fue revisar y luego seleccionar las de teatro, para posteriormente poder digitalizarlas. Uh-huh. Y que se hizo lo mismo también como por tomos, pero ya digitalizados. Entonces eso nos permite luego buscar los archivos, los documentos, y leerlos, que fue una de las, creo que, tareas más importantes, porque de alguna manera podemos impregnarnos un poco de lo que era Hans, de su ojo crítico y un sinfín de cosas. O sea, para mí en ese sentido fue muy interesante porque es historia pura. Como lo que mencionaba con respecto a la dictadura, también se nota en estos documentos, se ve como un apagón en ese sentido. Entonces creo que es súper importante y nada, en eso, ahora estoy en ese proceso de ir leyendo las críticas para rellenar esta ficha que nos pide SIDOC. Uh-huh. Sí, estamos trabajando en colaboración con el Centro de Documentación e Investigación también de la Universidad Finisterra. Ellos van a recibir los documentos digitalizados y ya como descritos, que es el trabajo que hemos estado haciendo. Entonces tenemos una planilla de descripción con elementos archivísticos, y ese ha sido un trabajo como muy cuidadoso y detallado que ha estado haciendo Alex con Darla. Yo quería mencionar que una de las cosas alucinantes de este trabajo es que uno puede buscar, por ejemplo, Gustavo Meza por Herman, y tienes los 30, no sé cuántos años de Gustavo con las obras y las críticas, y eso te da una mirada, claro, a través de Herman, pero que no es cualquiera, sino que una mirada informada de el personaje, y así con cualquiera, escenógrafo incluido, etcétera. Y eso yo creo que es fascinante y es un aporte por donde se mire. Y creo que no hemos hablado, y ahí podríamos tal vez navegar un poco ahora, ¿qué caracteriza la voz de Hans Hermann? Sí. No sé, Vivi, si te gustaría... Mira, antes quería hacer un punto respecto a lo que tú estás comentando. Claro, el repositorio que nosotros buscamos elaborar, ¿sí? Como reuniendo todas las críticas, va a permitir ese tipo de búsqueda como individualizada.
¿sí? Parte del trabajo de descripción es ir marcando los nombres, los lugares, por ejemplo, los teatros, las ciudades que aparecen mencionadas. Entonces, dentro de este conjunto de cientos de críticas, vamos a poder poner una palabra clave, ¿cierto? Y hacer esas como derivas como a través del conjunto de documentos que son muy apasionantes y son ahí una posibilidad para quienes hacen investigación, para quienes están haciendo creación también. En el fondo, si uno está trabajando una obra y quiere ver cómo fue recepcionada antes, como lo que se habla. A mí me encanta trabajar con archivos de artes escénicas y en particular de teatro, porque siento que si bien nosotros podemos aprender un montón en las historias del teatro, como que uno va descubriendo, es como medio detectivesco, ¿cierto? Va juntando, sí, porque este estaba acá y después aquí. Entonces ve como itinerarios y aprende, claro, sobre épocas en las que yo, por ejemplo, no había nacido. Para alguien mayor puede ser evidente, pero para mí descubrirlo como a través de los documentos es muy apasionante y, como dices tú, a través de la voz de Herman, que es tan particular, es súper entretenido porque esto lo hemos comentado antes, como que él busca que quien está leyendo el medio se interese por leer la crítica. Entonces son entretenidas de leer, son bien informadas, como dices tú, tienen una mirada particular, que tiene una panorámica además muy grande, pero se preocupa de que la experiencia de lectura sea divertida. Tiene un tono, tiene humor, son rápidas y a la vez complejas. Y eso me parece como muy bonito y me encanta trabajar con sus críticas también por eso. ¿Cómo lo ves tú? Sí, a mí una de las cosas que me encanta es que frente a un espectáculo te nutre con la historia que, bueno, creo que lo dijiste, que viene antes de eso. Entonces tú como espectador quedas con un criterio para enfrentarte a aquello que vas a ir a ver. Ahora, por otro lado, me parece súper importante los énfasis que él hace en términos de gestión cultural, que son tan importantes como la obra misma. Y durante años sigue a las compañías. Entonces ver a través de su mirada el avance de los teatros universitarios es súper interesante. Y asimismo de las pequeñas compañías en su comienzo, ¿no es cierto? Tales como Ictus o los hermanos Dubuachel o los directores emergentes tales como, bueno, qué sé yo, estoy pensando en Andrés Pérez lo agarró Andrés temprano, Pérez por ejemplo. o Grifero, Claro. qué sé yo. Sí. Entonces resulta un baño refrescante y vívido. Es una ventana al pasado completamente vital. Entonces complementa muy bien una clase, por ejemplo, en que tú puedes dar cuenta, y yo me imagino que para los cabros puede ser alucinante. Sí, a mí me pasaba y pensaba como cuando leía las críticas y obviamente también poniendo el ojo en qué es lo que, como que la motivación a hacer esto también, pues, como desde dónde viene, cuál es su mirada, su punto de vista. Y pensaba en cuando estudié teatro, que era un muy buen elemento también, como no solamente por la crítica misma, sino que también ayuda a entender un periodo en particular, como sobre todo como yo lo he visto como por épocas, entonces como que me ha permitido como observar eso, y creo que es súper importante y es un muy buen elemento a utilizar con distintos objetivos. Y obviamente también desde la crítica pienso y me parece que era algo tan profesional lo que se hacía y cómo se escribía y de la forma que se narraba, que no sé si eso se ha perdido con el tiempo, hoy es muy diferente y también hay muchos juicios con respecto a lo que es la crítica, y porque la palabra también es como es negativa, pero creo que en él se puede ver y observar un poco como que es múltiple, que hay muchas cosas en las que se pueden observar y poner como el ojo. Sí, yo creo que es importante hacer investigación y resguardar como la crítica, porque pasa que en general la producción de los y las críticas
de las décadas anteriores está como dispersa en los medios en que publicaron. Entonces, tener la posibilidad de acceder a un conjunto reunido y además organizado que te permita estas búsquedas cruzadas y esperamos después también con el libro seleccionado, ¿sí? Es una posibilidad muy interesante de comprender los cambios y también el desarrollo que ha tenido la crítica especializada en nuestro país, porque su lugar en las artes y en las artes escénicas en particular ha cambiado mucho en las últimas décadas. Y eso también es entretenido de problematizar, de discutir en clases, pero de discutir como sociedad, ¿sí? Como por qué ahora la crítica ocupa otro lugar o ha ido como retrocediendo quizás, o no tenemos voces de tanto peso, ¿sí? Eso también son preguntas que surgen en este proceso de investigación. Yo te quería preguntar, Alex, también, aparte de lo que ya has mencionado, ¿qué otros intereses ves en desarrollar un proyecto como el que estamos haciendo en conjunto? O sea, yo creo que tiene que ver fundamentalmente con lo que decías antes, que es relevar esto, este otro espacio del teatro o de las artes, que es un espacio de reflexión, de análisis, que muchas veces, y sobre todo hoy en la actualidad, creo que tiene otra recepción, como frente a lo que se pueda decir de una obra o la opinión que se pueda tener, etcétera. Pero como lo decía antes, como el profesionalismo y como la agudeza como de sus textos y de la crítica, creo que deben ser relevadas. Yo, por ejemplo, sí, o sea, yo no lo conocía antes. Y creo que, me imagino que las generaciones de ahora tampoco. Menos. Claro. Entonces creo que es súper importante y eso me parece atractivo, como agarrar una figura, en este caso a Hans, y relevarlo y poder como dejar ese material que es un tesoro igual un poco, como, y en ese sentido como generosa Karin de entregarlo y poder como trabajar en él. Sí, ¿cómo ha sido para ti o qué importancia ha tenido en tu vida el trabajar con este legado? Como decíamos, como que eres también investigadora un poco por herencia. Por herencia y por responsabilidad, porque la palabra patrimonio no existía en la crianza de uno, apareció un poco en la crianza de ustedes, me refiero como país. Entonces la crianza de uno era importante y más encima es tu papá. Entonces es una responsabilidad que trasciende lo familiar porque en algún momento te das cuenta que este señor que era tu padre era importante, pero era importante porque supo mirar de manera sostenida y acompañar el proceso teatral de ballet, cultural, durante tantos años. Entonces la mirada de una sola persona con ese nivel de cultura es como una ecuación matemática. Igual publica, comparte. Sí. Eso. Yo encuentro súper bonito dentro de mi trabajo con archivos que todos los que yo he trabajado han sido resguardados por mujeres que querían a esas personas. Como hay un compromiso afectivo que motiva este resguardo patrimonial, que motiva el que podamos compartir y de alguna manera celebrar la producción artística, cultural de una persona. A mí me encanta lo que eso. Estás diciendo, qué bonito. Es que además, en particular, yo creo de los archivos de artes escénicas pasa eso, como el teatro yo siempre veo como me guste más o menos la obra, hay amor en eso, hay vocación, ¿sí? Y en los archivos de artes escénicas se ve ese amor por el teatro y ese amor por el resguardo del aporte de esa persona que alguien quiso tanto. Lo encuentro hermoso y el trabajo que has hecho con el legado de tu padre es precioso, ¿sí? Y es lindo como también ver como a veces dices tú, con tiempo
de a poquito, ¿sí? Primero trabajaste con el ballet, juntaste durante años documentos y ahora estamos trabajando con la crítica y hay mucho más por relevar dentro de ese legado enorme y, como dices tú, Alex, un tesoro, ¿sí? Así que para mí también ha sido un privilegio poder estar trabajando con ustedes. A mí me parece importante mencionar, como para cerrar un poco, la importancia o el impacto que genera en mí revisar los balances. Yo les llamo balances, que son, no sé, como 40 más o menos los que juntamos, en que el tipo hacía una labor que hoy día hacen los sociólogos. Sí. Y eso se publicaba. Entonces tú podías ver cuánta gente había ido a ver determinada obra durante un año y ver en el fondo cuáles tenían mayor impacto, con qué temáticas, y eso también era una brújula para el mundo del teatro en el nido más interno. Sí, y esos también son como de mis documentos favoritos, porque son anualmente publicaba un artículo largo, ¿cierto? No una columna, donde relevaba los hitos que le parecían desde su mirada particular, pero también compartía como datos de, como dices tú, taquilla, cantidad de funciones, como sí, cuantitativos, ¿sí? Que ahora son difíciles de encontrar, Sí, que no son quizás tan compartidos, y que para nosotros, o sea, para mí, yo lo pienso desde la academia también, es como súper difícil de encontrar, como es un tesoro que te lo entreguen así, más encima comentado, como ya puesto en valor y ya como con una perspectiva. Sí, no sé, Alex, ¿tú tienes algún otro documento así que te haya llamado la atención, tu favorito? Más que mi favorito, pero es como, creo que es un poco lo que hablábamos antes también con respecto a esto como medio internacional, y que fue como, no una crítica propiamente tal como hecha hacia una obra, sino que sobre una gira del Ituch a California. Y encontré muy interesante porque eran muchas obras las que se fueron de gira, y también me pareció sorprendente como este movimiento que había como teatral, en el sentido de cómo las obras viajaban a Estados Unidos de alguna manera, y lo que pude leer es que valoraba mucho el teatro universitario y el teatro experimental, porque en Estados Unidos no había tanto referente en relación a eso. Entonces, como que ese documento a mí me pareció interesante como por eso, como en la época, porque es del 68, cómo se abría este lugarcito del mundo, Chile, como creo que es importante. Y a propósito de eso que dice, me hace recordar que una de las características que me lo hizo notar el Aldo Parodi es que Hans acompañaba determinados procesos. Y así como viajó a Estados Unidos al Romeo y Julieta, que fue un súper éxito del teatro itinerante, ¿no es cierto?, dirigido por el Fernando González, y próceres tales como el Alfredo Castro, el Andrés Pérez, qué sé yo, estaban en aquella época. Entonces los acompaña a La Serena y hay fotos de eso y qué sé yo, para ver cómo funciona el espectáculo allá, lo veo acá. Entonces ahí está el amor que tú dices, el seguimiento de figuras, el acompañamiento, y con una voz crítica que no va a transar, y las pesadeces no se las comía. O sea, las tiraba. Sí. Muy mayor empezó a morderse la lengua porque, bueno, ya estaba bien. Si no hemos hablado tanto de eso, tuvo varias polémicas. No sé si nos quieren contar alguna anécdota o algo así como curioso que hayan encontrado en los documentos. Yo puedo contar, no me acuerdo el año porque no lo traje anotado, pero hubo un episodio con los Dubuachel en que escribió algo y le prohibieron la entrada al teatro. Claro, y hay unas fotos al respecto. Son varios los episodios, en verdad, así como le pasó a Pedro Labra también con él. Y ahí surge el tema de la crítica con el artista, para quien escribe el crítico, que el crítico se defiende como gato, diciendo que es para un público y que el artista piensa que se escribe para el artista. Y el artista siente que de partida es para él, y
que, pucha, que cuesta conseguir público y me está ahí acerruchando el piso. Eso dicho en resumen. Entonces, esa es una discusión que no se zanjó en esta generación. Sí. Bueno, no sé si quieren agregar algo, vamos cerrando. ¿Comentar algo más? Yo les quiero agradecer por compartir hoy día. Lo hemos pasado muy bien. Quisiera también agradecer nuevamente a la Escuela de Periodismo y a Postdata, comentar y agradecer al Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio, que ha financiado nuestro proyecto de investigación con un fondo de las artes escénicas, línea de investigación y en la modalidad de archivos escénicos. Esperamos seguir conversando sobre Hans Herrmann y su trabajo en otros capítulos. Que tengan un muy buen día.